Hola, soy Jerusalén de Knit Jerus. En este video vamos a tejer un llavero de un pollito graduado. Por aquí te voy a dejar la lista de los materiales y no olvides suscribirte y darle me gusta. Vamos a medir este llavero y mide aproximadamente desde el birrete hasta la cabecita. Mide 5 centímetros. Te puede ser útil como complemento para los ramos de flores, para bolsos, mochilas o para colgante para auto. Eso sería todo y vamos a comenzar a tejer. En color amarillo vamos a empezar con un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado y en la vuelta 2 vamos a tejer 8 aumentos, 2 puntos en un mismo punto hasta terminar con 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto que ya lo marqué y vamos a tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta tener 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con los 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a tejer 5 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4 y 5. Toca tejer un aumento. Esta serie la repetimos 4 veces hasta tener 28 puntos. En la vuelta 6 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 28 puntos. En la vuelta 7 vamos a tejer 6 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta tener 32 puntos. De la vuelta 9 hasta la 11 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta tener las vueltas con 32 puntos. En la vuelta 12 vamos a tejer una serie de 2 puntos, 1, 2 y la disminución. Esta serie la repetimos 8 veces hasta tener 24 puntos. En la fila 13 tejemos un punto y una disminución. Esta serie la repetimos 8 veces hasta terminar la vuelta con 16 puntos. Vamos a rellenar y vamos a rellenar del centro y hacia los lados. En la fila 14 vamos a tejer 8 disminuciones. Y cuando terminemos de tejer las 8 disminuciones vamos a cerrar y esconder hebra. En color naranja vamos a tejer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a empezar a tejer en la segunda cadena y vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2. En la siguiente cadena vamos a tejer un punto alto, una cadena y en esa misma cadenita vamos a tejer otro punto alto. Ahora vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2. Vamos a tejer una cadena y en el último punto donde hicimos el último punto vamos a tejer el deslizado. Vamos a seguir tejiendo los deslizados por la parte de arriba. Sería el segundo, 3, 4, 5 y en esa cadenita que queda libre vamos a tejer el sexto deslizado. Así es como se vería el piquito. Vamos a esconder hebras. El birrete va color negro, pero lo voy a tejer en color café para que los puntos se aprecien en la cámara. Vamos empezando tejiendo 17 cadenas y estas 17 cadenas las vamos a cerrar con un deslizado. Vamos a tomar el primer punto de la cadena para hacer el deslizado. Aquí hacemos el deslizado. Ahora vamos a llevarnos esta hebrita para perderla mientras vamos tejiendo y vamos a tejer 18 puntos, pero vamos a tomar la cadena completa pasando el gancho por debajo de las cadenas. Este sería el primer punto. Vamos a volver a pasar el gancho por debajo de toda la cadenita y hacemos el segundo, el tercero, 4. Vamos a cortar esta hebrita para que no nos estorbe mientras estemos tejiendo. Y así nos vamos a ir tejiendo los 18 puntos.
pero el último punto, que sería el 18, lo vamos a cerrar en otro color y lo voy a cerrar en color dorado. Aquí ya llegué al último punto y lo voy a cerrar en el color dorado. Y jalamos. Vamos a tejer un deslizado. 1 y 2. Aquí vamos a dejar en pausa para cerrar el color café. Vamos a cortarlo y lo vamos a perder entre el tejido. Esto lo vamos a hacer para que el último punto no se nos vaya a salir, porque como lo cerramos con deslizado, no queda muy fijo. Entonces vamos a pasarlo por aquí la hebra y así nos vamos a ir yendo tejiendo todos los deslizados. Al llegar al último deslizado, vamos a tomar el primer deslizado, vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer otro deslizado. Y así es como vamos a cerrar este color. Vamos a cortar la hebra y vamos a perder. Esta es la parte de arriba. Empezamos con un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado, y en la segunda vuelta vamos a tejer 2 aumentos en cada punto hasta terminar con 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a formar las 4 esquinas del birrete y vamos a empezar a tejer 2 aumentos. Este es el primer aumento y lo vamos a marcar. Vamos por el segundo aumento y esta es nuestra primera esquina de las 4 esquinas del birrete. Ahora vamos a tejer 2 puntos y vamos a repetir. Vamos a tejer 2 aumentos. Uno y el segundo. Ahora tejemos 2 puntos. 1 y 2. Repetimos 2 aumentos. 1 y el segundo aumento. Vamos a volver a repetir. Vamos a tejer 2 puntos y 2 aumentos. Este es el primer aumento, el segundo aumento, y terminamos la vuelta tejiendo 2 puntos. 1 y 2. Aquí se van viendo los aumentos, que son las 4 esquinas. Ahora vamos a tejer un punto que ya lo marqué y vamos a tejer 2 aumentos. Los aumentos deben de quedar arriba de los aumentos de la vuelta anterior. Esta sería el segundo aumento. Aquí queda por arriba de los aumentos de la siguiente vuelta. Ahora vamos a tejer 4 puntos. 2, 3, 4 y vamos a tejer los 2 aumentos. El primer aumento y el segundo. Vamos a volver a repetir. Aquí se ven los aumentos arriba de los aumentos. Tejemos 4, 2, 3, 4 y tejemos los aumentos, el primero y el segundo. Repetimos, vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y 2 aumentos, el primero y el segundo. Vamos a tejer 1, 2, 3 puntos, porque tenemos el primer punto donde iniciamos la vuelta para completar los 4. En la vuelta 5 vamos a tejer 2 puntos, ya marqué el primero, 2 y vamos a tejer 2 aumentos. Ese es el primer aumento y el segundo. Ahora vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a repetir 2 aumentos. Ese es el primero y el segundo. Ahora volvemos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejemos 2 aumentos, el primero y el segundo. Ahora volvemos a tejer los 6 puntos
Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejemos 2 aumentos. Este es el primero, el segundo y terminamos la vuelta con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí se va viendo el cuadradito. En la vuelta 6 vamos a tejer 3 puntos, ya marqué el primero y vamos a tejer 2, 3 y los aumentos, 2 aumentos. Ese es el primero y el segundo. Vamos a tejer 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora los aumentos. Este es el primer aumento y el segundo. Volvemos a repetir 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora los dos aumentos. Este es el primero y el segundo. Volvemos a repetir 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora toca tejer los dos aumentos. Este es el primero y el segundo. Y terminamos la vuelta tejiendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a trabajar por las hebras traseras y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Tejemos una cadena y vamos a tejer 12 deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tejemos una cadena y en la siguiente cadenita tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una cadena. Volvemos a tejer los 12 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cadena y seguimos con los deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a tomar el último punto para hacer el deslizado, el punto completo y vamos a esconder las hebras. Así es como nos quedaría el birrete. Aquí se ven los aumentos y las 4 esquinitas. Ahora para colocar el llavero vamos a dejar hebra larga al inicio y vamos a empezar con un nudo corredizo y vamos a tejer 12 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y también dejamos hebra larga para coser después. Ahora vamos a enredar hilo, vamos a dar vueltas con la medida de 2 dedos o 3 dedos, lo que tú quieras, y vamos a dar como unas 10 vueltas. Después vamos a cortar hilo, vamos a dejar bastante largo el hilo porque vamos a tejer cadenitas, lo cortamos y este hilo lo vamos a pasar por debajo de todas esas hebritas que nosotros enredamos. Vamos a pasar nuestro gancho por aquí y pasar la hebra por debajo de ellas.
Se me dificultó tantito porque las dejé muy apretadas, pero sí se puede pasar. Ya que lo pasamos, jalamos la hebra y vamos a pasar esta hebra por el arito para formar un nudo. Apretamos bien y vamos a volverlo a repetir. Vamos a volver a pasar la hebra por debajo de las hebras y vamos a pasarlo por el arito. Y vamos a jalar para hacer nuevamente otro nudito. Ahora vamos a pasar un poquito hacia abajo, ya no donde hicimos el nudito, sino un poquito hacia abajo y vamos a tejer un punto. Así, y vamos a sacar la hebra. Esto nos va a ayudar para formar el chonguito de arriba. Vamos a acomodar y aquí vamos a empezar a dar vueltas. Vamos a dar varias vueltas, vamos a dejar bien apretadito para dejar el chonguito en la parte de arriba. Vamos a dar una última vuelta, pero esta vez vamos a tomar nuestros dedos para que quede hacia afuera y poder sacar la hebra por esa vuelta para formar un nudito, para poder fijar ese chonguito. Ahora esta misma hebra la vamos a sacar por donde está el chonguito. Vamos a meter nuestro gancho en el chonguito. Va a costar un poco de trabajo porque queda apretado y vamos a sacarlo para tejer una cadena. Vamos a seguir tejiendo cadenas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenitas. Sacamos toda la hebra y ahora vamos a acomodar estas hebras para después cortar. Así lo cortamos y vamos a emparejarlas. Vamos a peinarlas y cortamos el exceso. Así como lo ven. Vamos a darle otra emparejadita y así es como nos quedaría el pompón del birrete. Ahora vamos a coserlo al birrete y vamos a pasar por donde está el anillo mágico del cuadradito. Vamos a pasar la primera hebra. Vamos a acomodar las cadenitas para que quede en medio de dos esquinitas y vamos a darle unas puntaditas aquí para fijarlo. Después vamos a darle unas puntaditas a la siguiente cadenita. Nos pasamos así a la siguiente, así, y vamos a darle otras puntaditas. Así es como quedaría. Ahora vamos a pasar en papel la forma de los ojos que queremos ponerle a nuestro pollito. Yo lo tomé de Pinterest, tú lo puedes también tomar. Los calcas y los vas a pasar en fieltro. Con pintura textil o acrílica vamos a pintar los ojos y con la ayuda de un alfiler que tenga así una bolita, vamos a tomar un poco de pintura y vamos a ponerlo en la parte de abajo de los ojitos cercas y apretamos. Y así hacemos el otro lado. Y aquí ya tenemos los dos puntitos de los ojos. Si quieres lo puedes hacer un poquito más ancho y lo vas retocando. Con un pincel para delinear vamos a tomar un poco de pintura y vamos a delinear la parte de arriba de los ojos como medias lunas. Lo vamos a hacer despacio y alrededor en el puro filito y siempre de menos a más para no llevarnos tanta pintura y después equivocarnos. Aquí lo vamos retocando hasta que se ve así. Ya que se secaron los ojitos, vamos a ponerles un puntito de luz en color blanco con menos pintura y en la parte de arriba del puntito negro. Así. Y ya vamos a hacer lo mismo también del otro lado para ponerles un poquito de luz. Ahora vamos a marcar la fila 8, que es donde va a ir el piquito. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en esta fila vamos a poner dos alfileres para poder marcar. Vamos a ver que quede centrado de la cabecita, que queden los mismos puntos de un lado del otro.
así como lo estamos viendo, que quede centrado. Y en la fila 8 vamos a pegar el piquito aquí y lo pegamos. Ahora vamos a pegar los ojos y los ojos van a ir pegado al piquito, así como lo estás viendo. Lo vamos a centrar y vamos a pegar. Ahora vamos a formar el birrete, vamos a voltearlo al revés y vamos a colocar silicón alrededor donde están los deslizados y lo vamos a centrar en la parte de en medio, así, y lo pegamos. Y así es como quedaría ya pegado. Ahora le vamos a poner el llavero, vamos a enhebrar las cadenitas que habíamos tejido y lo vamos a pasar por el anillo mágico. Sacamos, enhebramos la otra parte y vamos a tomar el llavero. Lo vamos a pasar por una de las cadenitas y vamos a volver a meter a un ladito del anillo mágico, tomando un poco de hebra para que se vaya a fijar bien y jalamos. Ahora vamos a anudar y vamos a anudar unas 3 veces para fijarlo bien y no se nos vaya a zafar el llavero. Después de anudar vamos a darle unas puntadas para fijarlo mejor. Así es como se vería ya el birrete con el llavero. Ahora vamos a pegar el birrete a la cabeza y vamos a dejar una de las esquinitas. Esta esquinita la vamos a dejar por enfrente y que quede centrado hacia los ojos, hacia el piquito y hacia los ojos, así. Que quede centradito y lo vamos a pegar. Colocamos silicona todo alrededor del birrete y vamos a pegarlo. Nos aseguramos que la esquinita quede centrado y apretamos. Ahora vamos a poner un poco de silicón al pompón para que no se nos esté moviendo. Acomodamos bien las cadenitas que queden al derecho y colocamos un poco de silicón y lo pegamos. Dejamos un ratito para que seque o si lo prefieres puedes fijarlo con alfiler a esperar a que seque. Ahora vamos a darle profundidad al piquito con sombra en color rosa. Vamos a tomar un poco y vamos a ir poniéndole todo alrededor del piquito la sombra en color rosa. Ahora le vamos a poner un poquito de chapitas al lado del piquito. Tomamos un poco de sombra y le ponemos de a poquito a más para que no quede tan chapeteadito, solo para darle un poquito de color. Hemos terminado de tejer este pollito graduado y si te gustó mi video te invito nuevamente a que te suscribas y darle me gusta y nos vemos en el próximo video.